Las certificaciones holísticas no te preparan para el mundo real y hay muchas cosas que nadie te dijo antes de que te certificaras. Y aquí es donde vamos a romper todo ese hechizo. Y es que si una certificación fuera suficiente, hoy no existirían terapeutas agotadas, endeudadas, invisibles, dudando incluso de su vocación. Y sin embargo hay muchísimas. Así que yo hoy definitivamente no vengo a motivarlas, vengo a decirles una verdad que duele, ¿sí? Y es que si ustedes están aquí, probablemente tienen una o varias certificaciones, invirtieron tiempo, energía y dinero en certificaciones, cumplieron con todo lo que les dijeron, con todos los requisitos, con todos los trabajos, con ver las clases, con hacer o correr las técnicas en ustedes. Sin embargo, aún así, no tienen la agenda llena, no viven de su práctica. En ocasiones se cuestionan en silencio sobre qué es lo que está pasando o qué fue lo que ocurrió. Y hay una pregunta que quizás es de las más dañinas y es esa pregunta de si el problema somos nosotros o si el problema eres tú, ¿sí? Y entonces aquí va la primera verdad, y es que no estás fallando tú como terapeuta, falla o falló el sistema que te certificó. Y ahora quiero pues contarles qué es realmente el mundo real, ¿sí? Y es que el mundo real no es falta de fe, es, es en realidad la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces el mundo real nos habla de meses con agenda vacía, con recibos por pagar, cansancio físico y emocional, hijos, pareja, ciclos, dudas internas, expectativas humanas, qué hacemos con el dinero, qué hacemos con todo lo que está ocurriendo, ¿cierto? Entonces, el mundo real definitivamente no vibra alto todo el tiempo, es cíclico, ¿cierto? Acuérdense que el tiempo no es lineal, tampoco es un retiro permanente, ¿sí? Y el mundo real realmente es donde se pone a prueba lo espiritual, ¿sí? Pero resulta que ninguna certificación nos prepara para esto, ¿sí? También hay otra de las cosas y es que lo que prometen las certificaciones, ¿sí? Versus lo que entregan, ¿cierto? Entonces, las certificaciones usualmente prometen directa o indirectamente que ya estamos listas, que ahora pueden acompañar, confiar en el universo que eso, pues que él se encargará, pero realmente lo que las certificaciones nos empiezan a compartir es técnica, información, en algunas ocasiones métodos y un diploma, pero no entregan o no nos acompañan o no nos guían, ¿sí? Para definir la identidad terapéutica, para tener un criterio profesional, para tener una conciencia emocional, para tener una estructura real y sobre todo una preparación para el campo humano, ¿sí? Cuando un consultante entra en crisis, ¿qué hacemos? Cuando se descompone la consulta, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Entonces aquí es donde está el error y es que confundimos saber una técnica con estar preparada para ejercer un rol terapéutico. En realidad, cuando hacemos esas certificaciones a nivel técnico, somos aprendices habilitadas, es decir, tenemos el conocimiento necesario para hacer algo, pero no se trata solo del conocimiento, se trata del ser, de quién soy yo y cómo me preparo yo para esas situaciones a las que me voy a afrontar o que van a ser un desafío en la cotidianidad de la atención a un consultante. Entonces, definitivamente no es lo mismo, ¿sí? Saber una técnica pues, con ejercer un rol terapéutico, aunque nosotros creemos que sí, ¿cierto? Usualmente eso ocurre cuando quienes dan la certificación no tienen conocimientos o no tienen una profesión de base como psicología, como todas estas que tienen que ver con las ciencias humanas, porque se desdibuja un poco que así tengamos los dones, así tengamos el conocimiento y tengamos la técnica, no es suficiente para dar o prestar un buen servicio, ¿cierto? ¿Cuál es el mundo real entonces del acompañamiento humano? Nosotros en todo lo que es el proceso terapéutico, las instancias terapéuticas,
En el mundo real nos encontramos con personas reales, no con ideales, ¿cierto? Entonces, allí vamos a empezar a encontrar consultantes que no hacen los ejercicios, que no cambian aunque entienden, que se proyectan en nosotros, que nos escriben fuera del horario, que cuestionan los precios, que se van sin cerrar, que abandonan los procesos y que solo vuelven cuando están mal, ¿cierto? Pero entonces la pregunta es si les enseñaron a sostener eso sin culpa, sin rescatar y sobre todo sin agotarse. Yo creo que no, ¿sí? Y eso hace parte de toda esa, yo lo llamo de alguna manera irresponsabilidad sobre este quehacer terapéutico, ¿sí? Porque si bien nosotros trabajamos desde lo que es el marco integral holístico, es decir, todos como nuestros cuerpos y adicional diferentes, pues que esos cuerpos al estar en armonía impactan diferentes entornos, personas, situaciones, no se nos puede perder de vista que solo con saber no es suficiente para ser un buen terapeuta. Es más, ni siquiera para ser terapeuta, ¿cierto? Entonces, eh, cuando nosotros estamos atendiendo o acompañando el mundo real, ¿qué pasa? ¿Qué hace que pase con nosotros cuando estamos en el mundo real? O sea, cuando ya salimos a la cancha, a las grandes ligas, ¿cierto? A estar de cara con un consultante real, ¿no? Es que nosotros acompañamos estando cansadas, nosotros sostenemos sesiones con nuestra herida activada, tenemos problemas personales, incluso podemos dudar de nosotros después de tener una sesión difícil o que nos retó, pero nadie nos enseñó a gestionar la energía, a diferenciar lo mío de lo del otro y a cuidar mientras cuidamos. Y la otra parte es que el dinero es el gran ausente de la formación. ¿Por qué? Porque el mundo real implica cobrar, poner precios, sostener meses irregulares y sentir miedo cuando no entra dinero, incluso confundir espiritualidad con sacrificio. Y definitivamente el dinero es parte del campo terapéutico, es una extensión de nosotros. Entonces, si nosotros no sabemos sostenerlo, nos culpamos, nos abaratamos, es decir, ponemos precios más bajos para poder captar más personas, nos escondemos, nos desgastamos y nada de eso nos lo enseñan en las certificaciones. ¿Sí? Y yo creo que quizá el vacío más peligroso desde donde yo lo veo es la falta de estructura interna. ¿Sí? Y es que cuando hablo de esto quiero decir es que las certificaciones nos forman, como les decía, en herramientas, pero cuando nosotros estamos de cara al mundo real, ahí tenemos que tener presencia, un criterio súper importante y agudizado, saber poner límites, tener una madurez emocional propia, capacidad de sostener procesos largos, capacidad de decir que no y tener un orden energético, mental y operativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El mundo real no nos pide más cursos, nos pide integración. Es decir, nosotros no es solamente saber qué hacer, sino cómo hacerlo. Y ahí es donde no sabemos. ¿Sí? Es más, en ocasiones tampoco sabemos el para qué hacerlo. ¿Sí? Y por eso es que yo cada vez comparto más y hablo más y les digo más que el terapeuta en el mundo real es una empresa viva. Y aunque nos incomode, ¿sí? Hay que decirles, pues, o debemos ser claros en que el mundo real exige que nosotros entendamos esta práctica como un sistema, como un canal de servicio, como una estructura sostenible y con un espacio con límites claros. Porque cuando no existe esa estructura, entonces empezamos a sentirnos agotadas, en desorden, con culpa y con frustración. Entonces la espiritualidad sin estructura no se sostiene, ¿sí? Hay una verdad que a mí me ha transformado, ¿sí? Y es que el mundo real no está en contra de lo espiritual. Realmente ese es el lugar donde lo espiritual se encarna, ¿sí? Entonces, ahí es donde empezamos a ver si nuestra vocación tiene raíces sólidas, si nuestra
conciencia sostenible y si nuestro servicio es real. Porque la espiritualidad que no sobrevive en el mundo real no es espiritualidad, es realmente evasión, ¿sí? Y hoy quiero preguntarte cuántas certificaciones tienes. Me vas a decir que, no sé, 15, 20, 2, 3, 4. Pero la pregunta real es, ¿estás preparada para sostener tu vocación en el mundo real con todo lo que eso implica? Porque les voy a decir, el diploma te abre la puerta, pero la realidad es la que nos gradúa. Por eso les digo que somos aprendices habilitados, porque tenemos un conocimiento, pero la experiencia no la tenemos. Y el callito, el, el, ese, ese, esa posibilidad de ensayo y error, de cómo hago esto que me reta, ¿cierto? Que hasta hoy, si no salimos al mundo real, con todo lo que implica, pues no lo conocen o no lo van a poder materializar. Entonces es muy importante, quédense con este cierre. El diploma abre la puerta, pero la realidad es la que nos gradúa.